Bienvenidos, bienvenidas al módulo número 3 de este programa para deportistas, donde vamos a estar hablando y abordando el tema de la ansiedad y el estrés, ¿sí? Son dos conceptos que por sí mismos no son algo negativo, sino que en principio supuestamente sirven o sea, tienen una función que es positiva, que es ya lo vamos a ver en el caso de cada uno, pero en lo que tiene que ver con el deporte, en lo que tiene que ver con la preparación para un partido, para una competencia, muchas veces se le da esa connotación negativa, así que bueno, vamos a ir viendo cómo funciona cada uno y bueno, cómo es que algo que en principio debería ser positivo lo transformamos en algo negativo. Bueno, bien, pasando a lo que es el contenido de este módulo, vamos a hablar de qué es la ansiedad, qué es el estrés, por qué están tan interrelacionadas. También vamos a hablar de por qué dos conceptos, dos variables, dos habilidades que en principio nos deberían ayudar a nuestro rendimiento, en qué momento, o sea, porque son positivas, en qué momento se transforman en algo negativo que nos puede llegar a perjudicar seriamente en cómo rendimos, qué es lo que pasa en el medio, ¿sí? Y por otro lado vamos a pasar a lo que es la parte práctica, por un lado de identificar específicamente cómo el estrés y la ansiedad afecta a cada uno de ustedes o cómo se da en el caso particular de cada uno para luego tener herramientas para poder regular el cuerpo y la mente ante esas manifestaciones de estrés y ansiedad, para utilizar los momentos, bueno, durante el entrenamiento, durante la vida del día a día, pero también durante los momentos previos a la competencia e incluso en el mismo momento de la competencia, es decir, durante el partido, el evento, la prueba o la situación que tengan que afrontar. La ansiedad, como dijimos anteriormente, no es algo negativo en principio para nuestro organismo. Bien, la ansiedad es una emoción que nos prepara para algo importante y provoca entonces unas señales de activación tanto a nivel mental como a nivel corporal, ¿sí? Simplemente eso. El objetivo de esta reacción no es otro más que despertar de alguna forma a nuestro organismo para dar una respuesta inmediata ante ese acontecimiento que estamos por enfrentar, ¿sí? Que es una competencia, un partido, lo que sea. Entonces, hasta ahí no tiene por qué ser malo, ¿está bien? Ahora, la previa a un partido o una competencia o un evento puede disparar nuestra ansiedad de la misma forma que presenciar un acontecimiento peligroso. ¿Por qué? Porque ahí lo que está pasando es que estamos viendo esa competencia o ese evento como algo que amenaza a nuestra existencia, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Entonces, cuando lo vemos como una amenaza, ahí es donde se dispara esta reacción negativa de la ansiedad, ¿está bien? Pero hasta entonces, o sea, la ansiedad no es más que una emoción muy normal que se vive constantemente en el ámbito deportivo, en todos los ámbitos, pero en el ámbito deportivo porque es lo que nos trae acá a este programa, y además es necesario para que nuestro organismo funcione correctamente, ¿sí? Entonces, pretender no tener ansiedad o que desaparezca esa ansiedad es un error porque nos sirve para nuestro rendimiento deportivo, ¿está bien? Lo mismo pasa, o algo parecido, pasa con el estrés. El estrés es el mecanismo por el que nos preparamos para afrontar una situación nueva, una situación que es exigente, una situación que puede ser peligrosa. Entonces, volvemos a lo que hablábamos con respecto a la ansiedad. El estrés y la ansiedad son positivas y son necesarias para nuestro rendimiento deportivo. Ahora, cuando lo vemos como algo negativo, porque percibimos una situación deportiva, una prueba, un evento, un partido, una competencia como una amenaza, ahí es donde tanto la ansiedad como el estrés nos van a empezar a generar manifestaciones corporales y mentales y también conductuales negativas, ¿está bien? Entonces, la ansiedad vendría a ser, o sea, como para que entendamos la relación que tienen, la ansiedad
podría definirse entonces como la respuesta emocional provocada por el estrés. Parecen lo mismo y están súper relacionadas, nada más que primero viene el estrés, porque, a ver, el estrés también tiene que ver con un desequilibrio entre las demandas y mi capacidad de respuesta. Entonces, primero se da el estrés, primero yo veo que hay algo que no voy a poder cumplir, como puede ser una competencia, un partido, es decir, yo veo esa demanda, veo esa exigencia y pienso que no tengo la capacidad de responder, ¿sí? Entonces, primero viene el estrés y a partir de eso es que se provoca la respuesta emocional, que es la ansiedad. ¿Está bien? Entonces, el estrés va a ser lo que experimentamos cuando tenemos que solucionar un problema, o sea, cuando tenemos que competir, ¿sí? O sea, cuando yo tengo que decir, bueno, listo, me preparé para esta competencia, ahora tengo que competir, tengo que rendir, tengo que solucionar esto. Y la ansiedad va a venir, o sea, va a aparecer como reacción cuando yo primero no alcanzo, o sea, pienso que mi capacidad de respuesta no va a cumplir con la demanda y ahí es donde aparece la ansiedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos estamos anticipando a obtener un resultado negativo. Ahí es donde aparece la ansiedad. Bueno, ahora que entonces vimos otra forma, porque me imagino que cada uno de ustedes o la mayoría que cuando leyó estrés y ansiedad lo vio por el lado negativo, entonces a ver, la idea de contar con esta información también es para poder cambiarle un poco esa percepción que tenemos de estos, tanto el estrés como la ansiedad, porque, a ver, una buena gestión o poder regularlo correctamente, tanto la ansiedad como el estrés, nos puede resultar muy útil para lo que es nuestro rendimiento deportivo, ¿sí? Y eso es un aprendizaje que es clave en cualquier deportista, independientemente de su nivel. La gestión de la ansiedad y del estrés va a ser clave para que justamente estos dos no influyan de manera negativa en nuestro rendimiento, ¿sí? O sea, un nivel muy alto de ansiedad y de estrés y de ansiedad y estrés, estos dos factores por separado o juntos, nos puede causar un descenso importante en lo que es nuestro rendimiento deportivo, ¿sí? Ya sea porque estamos metidos en todas las sensaciones que estamos teniendo o porque esto provoca cambios en nuestros movimientos porque estamos más rígidos y no logramos soltarnos, por decirlo de alguna forma, o por el cambio que sea, pero esto va a producir un descenso en el rendimiento deportivo y eso es lo que queremos evitar, ¿sí? Entonces, el objetivo de poder trabajar tanto la ansiedad como el estrés es llegar a un equilibrio, digamos, donde tengamos valores tolerables que nos permitan sacar nuestro máximo rendimiento, ¿sí? Bueno, para entender un poquitito más acerca de la ansiedad, vamos a ver que este mecanismo es bastante primitivo, ¿sí? Estamos hablando de hace muchos años donde el hombre tenía que cazar para comer, entonces iba a cazar y de repente veía un león que básicamente lo quería comer, entonces en ese momento esa persona que fue a cazar y se encuentra con el león tiene dos opciones, ¿sí? Esto es lo que se llama, lo que se conoce como el nombre de lucha o fuga, la respuesta de lucha o fuga, que es básicamente, como dice su nombre, yo veo un león y lucho, peleo contra ese león o salgo corriendo, ¿sí? Vean que el fin es totalmente sobrevivir, es decir, bueno, salgo corriendo lo más rápido que puedo y ruego que ese león no me alcance o peleo y mato al león para que no me coma, ¿sí? Entonces, ese mismo mecanismo que se dan cuenta que es súper antiguo, súper primitivo, es el mismo hoy en día, ¿sí? Entonces ustedes dicen, pero ¿cómo? Si yo cuando compito no tengo un león encima o cerca, no tengo ese contexto. Bueno, eso mismo, como hablábamos en la placa anterior, eso mismo es lo que se pone en juego ante una amenaza imaginada, ¿sí? Como hablábamos anteriormente. Entonces, esto un poco para que entiendan también que cuando, en este caso, una competencia o un partido le damos esa importancia, se le agregan los pensamientos que podamos tener, se le agrega la expectativa, se le agrega la incertidumbre, se le agregan factores como la confianza de si creo que lo puedo lograr o no lograrlo,
todo eso constituye una amenaza imaginada. O sea, por más que disfrutemos y por más que querramos competir, no es que es una u otra, pero igual le damos esa forma de amenaza imaginada y esto va a venir a desencadenar ese mismo proceso de lucha o fuga, ¿sí? Entonces, para que entiendan un poco también que es un funcionamiento que tiene nuestro cerebro, en donde supuestamente lo que está haciendo es resguardarnos de un posible peligro, ¿sí? Entonces, está bueno saber un poco cómo es esto, porque si no es como que entramos en ese círculo en donde tengo una competencia, me pongo ansioso, entro en ese modo de lucha o fuga y ahí es donde ya mi cuerpo está hablando de supervivencia, está activando un montón de cambios fisiológicos en nuestro cuerpo, supuestamente para salir corriendo o luchar un león, cuando no pasa por ahí, ¿sí? Entonces, por eso es que está bueno saber cómo funciona la ansiedad y qué es lo que nos genera a nivel mental y corporal, para entender que es eso, es un cambio donde nuestro cerebro nos intenta resguardar, pero también está bueno reconocer, o sea, conscientemente, porque muchas veces si no nos damos cuenta entramos en ese mecanismo, ¿sí? Entonces, sabiendo de que se trata de esto, eso también nos ayuda a bajarle el peso de amenaza o a bajarle esa carga de amenaza, que obviamente, como decía anteriormente también, es algo que hacemos de manera inconsciente o sin pensarlo. Si no sabemos cómo funciona, nos dejamos llevar un poco por esas sensaciones y al final es como que uno siente que está fuera de control, ¿sí? Entonces, sabiendo toda esta información, quizás es un poquito más fácil, igual vamos a ver herramientas para poder conseguirlo, pero es más fácil también saber que no estamos ante una amenaza y que nuestro cuerpo respondiendo así nos indica que no, digamos, el cuerpo se está preparando para resolver este tema de o lucho o me voy, ¿sí? Entonces, si podemos tener esa información y si podemos cortar ese mecanismo antes que suceda, eso nos va a permitir tener otra sensación de no tanta ansiedad, ¿sí? O sea, por lo menos niveles controlables de ansiedad, vamos a llamarle, ¿sí? Por otro lado, también está bueno saber que hay varios tipos de ansiedad que tienen que ver con una cuestión de personalidad, ¿sí? Hay dos tipos de ansiedad precisamente. Uno, como dice ahí en la placa, es temporal y otro es rasgo, ¿sí? La personalidad, o sea, la ansiedad de tipo temporal es, como indica su nombre, por un evento específico o por cuestiones específicas. Entonces, un deportista que en su personalidad tiene ansiedad temporal, probablemente se ponga nervioso o nerviosa o ansioso o ansiosa para un partido puntual, ¿sí? O para una competencia puntual o para varias competencias. Por otro lado, la ansiedad rasgo de personalidad implica aquellas personas que en su vida en general son ansiosas, que para todo notan esa ansiedad, para todo es como que sienten, no sé si los mismos niveles de ansiedad que se presentan ante una competencia o un partido, pero constantemente están teniendo manifestaciones propias de la ansiedad, ¿sí? Y por otro lado, por último, la ansiedad va a provocar cambios en el organismo, tanto físicos, como puede ser el aumento en la frecuencia cardíaca, la transpiración o sudoración, ver que nuestra respiración empieza a ser más superficial y más agitada, más adrenalina, etcétera. Por otro lado, también tenemos cambios a nivel mental, que puede ser, por ejemplo, muchas veces los deportistas antes de competir en un evento importante, tienen dificultad para dormir o se levantan en el medio de la noche pensando que se quedan dormidos, por ejemplo, o con preocupaciones a la noche. Varios problemas, digámosle, o dificultades más de este lado desde lo mental, o por ejemplo que quieren que llegue la fecha, pero es como que ese deseo se vive muy, muy intensamente o con mucha ansiedad. Entonces esos son los cambios mentales. Y por otro lado tenemos cambios en el comportamiento, o sea, en nuestra conducta, que tiene que ver con una disminución en la coordinación, por ejemplo, o en la fluidez del movimiento,
que esto muchas veces pasa cuando el deportista se ve, o sea, el deportista que se percibe en una competencia que está nervioso, después se ve en video y nota que sus movimientos no son los habituales, o dice, bueno, sí, no me veo bien, no me veo con esa fluidez, sino que más bien notan como cierta rigidez o dificultades para el movimiento que tienen que ver con estos cambios que provoca la ansiedad en la conducta. Y todo lo que es la conducta implica también en lo que es el rendimiento, ¿sí? Así que por eso es indispensable poder trabajar la ansiedad para regularlo, para tenerla en niveles normales, esperables, que no condicionen nuestro rendimiento, ¿sí? Otra cuestión relacionada con la ansiedad es que muchas veces confundimos el nivel de activación que tiene que ver con la adrenalina, con lo que es la preparación para una competencia, con amenazas, ¿sí? Por eso es que también está bueno el poder cambiar la perspectiva de lo que estoy sintiendo para poder usar todas esas señales que me está dando mi cuerpo para lograr un mejor rendimiento deportivo, ¿sí? Entonces, esto pasa muchas veces cuando se compite poco o también cuando de repente algunos partidos, por ejemplo, en ciertos deportes donde se juegan partidos todas las semanas o prácticamente todas las semanas, quizás hay algunos partidos que les damos mayor importancia y ahí es donde sentimos estas manifestaciones de la ansiedad. Entonces, como es algo raro, por decirlo de alguna forma, es algo que no estamos acostumbrados a sentir y que vemos que está produciendo cambios en nuestro cuerpo, ya es como que de una lo vemos como algo malo, ¿sí? Como una amenaza con que esto me va a limitar en mi rendimiento. Y no siempre, ¿sí? Muchas veces esas señales de activación o de que estamos sintiendo adrenalina que nos está preparando para nuestro rendimiento, si lo etiquetamos mal, por decirlo de alguna forma, obviamente la ansiedad va a subir, ¿sí? Porque estamos viendo esos cambios, lo vemos como malo, lo vemos como amenaza y otra vez entramos en todo el mecanismo y ese circuito de lucha o fuga y de prepararnos para lo peor, para combatir esa amenaza, ¿sí? Entonces también está bueno eso, lograr un cambio de perspectiva a tiempo como para saber que esas señales no necesariamente son malas y que hasta las podemos usar para potenciar nuestro rendimiento y sacarle el mayor provecho, obviamente de manera positiva. Bueno, algo que me pasa mucho con los deportistas con los que trabajo en sesiones individuales es que me preguntan, cuando hablamos de la ansiedad, es que me preguntan, bueno, ¿cómo sé cuáles son las señales de la activación? ¿Cuáles son señales de ansiedad? ¿Qué es lo que está pasando un poco? ¿Cómo distinguir aquello que me pasa? Bueno, estas que ven acá son las señales más comunes de ansiedad, ¿sí? Porque lo que tiene que ver con la activación lo vemos justamente como señales positivas. Vean que las que tenemos acá no son muy positivas. Por ejemplo, el dolor de cabeza no es positivo y no ayuda tampoco al rendimiento. El insomnio tampoco. La tensión corporal podría ser que es algo necesario, pero acá hablamos de tensión corporal más de la que yo necesito, ¿sí? Relacionado con lo que hablábamos anteriormente, esto de que muchas veces provoca cambios conductuales que nos hace más rígidos en nuestra conducta, digamos, en nuestros movimientos, y esa tensión corporal no es buena, ¿sí? Obviamente si ustedes hacen deportes en realidad en la mayoría de los deportes algo de tensión necesitas, porque si entras flojito o flojita, por decirlo de alguna forma, y como se conoce en el deporte, ya al primer choque que tengas, o si haces deportes de combate, bueno, también el entrar flojito implica que te tiren, que te golpeen y hasta puede ser perjudicial. Entonces hablamos de esa tensión corporal, en este caso vista como rigidez, ¿sí? La preocupación hasta cierto punto es positivo porque nos permite anticipar posibles situaciones adversas y prepararnos, pero ya cuando esa preocupación es excesiva y nos genera muchos de estos cambios conductuales o mentales, ahí es donde nos damos cuenta que estamos hablando de niveles elevados de ansiedad. El miedo, lo mismo, obviamente no es normal. A ver, es normal porque
más que es normal, es común sentir miedo, pero es un símbolo de ansiedad, emociones negativas, respiración agitada, no disfrutarlo, pasa mucho con el deportista que me dice, lo sufro, no quiero competir, o sea, sí lo quiero hacer antes, pero en el momento que tengo que competir, en el momento que tengo que rendir, me quiero ir, quiero que termine, quiero ya estar en mi casa, y no lo disfruto, no me pasa que no me divierto, ¿sí? Eso claramente tiene que ver con una señal de ansiedad. Lo mismo el aumento de las pulsaciones. También otra vez, al hacer deporte hay aumento de pulsaciones y eso es normal porque están haciendo una actividad física y es totalmente entendible. Acá el aumento de pulsaciones quizás se refiere más a momentos previos. Por ejemplo, la noche antes, si yo me pongo a pensar en la competencia y tengo algún reloj, por ejemplo, hoy en día que los relojes muchas veces miden en las pulsaciones. Si yo me pongo, por ejemplo, ese ejemplo que les daba recién, a pensar la noche antes en la competencia y ya mis pulsaciones empiezan a subir, ahí es donde estamos hablando de una señal de ansiedad, más que obviamente en la competencia en sí, en donde obviamente si entran en calor esas pulsaciones van a subir y no por ansiedad, sino por la misma actividad física, ¿sí? Bueno, el insomnio, la incapacidad de dormir, eso no es normal, como ya decíamos. Los pensamientos negativos en exceso tampoco son muy positivos que digamos. Eso, bueno, ya lo verán en el módulo de pensamientos y emociones, pero bueno, tener muchos pensamientos negativos o patrones de pensamientos disfuncionales, eso no ayuda y eso es lo que va a alimentar también que veamos una competencia como amenaza. Eso es lo que va a hacer que entremos más fácil en esa ansiedad, en ese círculo de la ansiedad. La falta o el exceso de apetito se ve mucho en deportistas que cuando tienen que competir o se les cierra el estómago y no pueden comer, o todo lo contrario, o la semana previa a competir están comiendo cosas que habitualmente no comen, o muchas deportistas o sea, muchos y muchas deportistas refieren esto de que como no porque tenga hambre, sino porque necesito comer algo. Eso es un síntoma de ansiedad. ¿Sí? Eso implica que hay algo que nos está generando esa incertidumbre, que nos está generando esa percepción de amenaza y esa ansiedad, y entonces de alguna forma lo canalizamos por medio de la comida. Irritabilidad, me pasa mucho que me dicen esto de no quiero, antes de competir, no quiero que me hablen, no quiero que me miren, no quiero que me toquen, no quiero que nada. Quiero estar solo, quiero estar sola, pensar en lo que tengo que hacer y que nadie me distraiga porque me pongo irritable, ¿sí? Eso también habla de señales de ansiedad, en donde eso va subiendo y después es lo que hace que una vez que estamos más cerca de la competencia, otra vez entremos en verlo como una amenaza, en ese mecanismo y en donde esos niveles de ansiedad suben y se van bastante para arriba, ¿sí? Por último, también el cansancio. No hablamos de cansancio físico, sino que hablamos de cansancio mental. Esa sensación de que no puedo pensar en algo más, esa sensación de que duermo y me levanto y sigo como con la cabeza llena de información. Ese es el cansancio que estamos hablando como signo o señal de ansiedad. Bueno, ya hablamos anteriormente del estrés cuando explicábamos la similitud y a la vez la pequeña diferencia que hay con respecto a la ansiedad, y dijimos que el estrés es la brecha que hay o esa diferencia entre las demandas, en este caso de una competencia deportiva, un partido o lo que sea, o del evento que sea, con mi capacidad de respuesta. Y hablamos que esta brecha es lo que nos va generando estrés. Hablamos también que el estrés es en principio algo positivo porque lo que hace es prepararnos para afrontar una situación novedosa, exigente o en principio peligrosa. Simplemente que hay momentos en donde ese estrés sostenido en el tiempo, obviamente ahí es donde empieza a generar algo negativo, ¿sí? O sea, el estrés crónico, que es justamente eso, cuando nosotros vivimos situaciones que percibimos como amenazas y no bajamos esos niveles de activación. Es decir, yo puedo vivir varias situaciones como amenaza, pero mientras lo sepa resolver, después
tanto mi cuerpo como mi mente van a volver a valores normales, ¿sí? Por decirlo de alguna forma. Ahora, si cuando yo experimento esa situación de amenaza en donde me preparo, en donde está esa brecha entre lo que yo pienso que puedo resolver y lo que es la demanda, y no lo bajo a los valores normales, ahí es donde aparece el estrés crónico. Esto estamos hablando de un estrés que dura en el tiempo y estamos hablando de ya empieza a haber cambios corporales. Acá es fuera, obviamente influye también en el rendimiento deportivo, pero no es necesariamente cuando hacemos deporte. Estamos hablando a niveles generales. ¿Sí? Si no podemos drenar, por decirlo de alguna forma, ese estrés o bajar la intensidad, bajar y volver a niveles normales, vamos a estar generando un estado de estrés crónico donde el cuerpo va a empezar a liberar cortisol, que es justamente la hormona del estrés, y va a empezar a tener resultados negativos en todo nuestro cuerpo, que eso también es lo que va a terminar influyendo negativamente en nuestro rendimiento, ¿sí? Ahora, en lo que es el estrés crónico, eso es, digamos, en líneas generales en toda nuestra vida. Ahora, hablando específicamente de deportes, ya cuando hay niveles de estrés sostenidos en el tiempo, cuando la ansiedad también no baja, o sea, cuando estamos constantemente en ese estado de ansiedad, constantemente percibiendo situaciones como amenaza, constantemente en un estado de alerta, en el deporte lo vamos a ver como digamos, de dos formas. Por un lado, el burnout y por el otro lado, el miedo. ¿Sí? Vamos a empezar a experimentar miedo a competir o miedo a situaciones puntuales. Cuando llegamos entonces a niveles de estrés crónico, donde ya empieza a ser perjudicial, hay dos manifestaciones principales que tenemos, que una es el burnout, que es básicamente el estar quemado, cuando el deportista refiere que está agotado mentalmente, que no tiene un momento de descanso, por más que haya días de descanso físico, mentalmente está todavía muy metido en ese cansancio, en ese desgaste, a tal punto que muchas veces consideran dejar el deporte a partir del burnout, ¿sí? O sea, se llega a un nivel de estrés que el cuerpo y la mente no lo pueden soportar, a tal punto de decir dejo el deporte porque ya todo lo bueno o sea, el gusto por el deporte, la motivación, todo se pierde, ¿sí? Entonces ahí ya estamos hablando de un punto crítico en lo que tiene que ver con el estrés, ¿sí? O sea, estamos hablando de un estrés muy avanzado que obviamente tenemos que tratar de no llegar hasta ese punto, porque ahí es donde empieza a ser perjudicial en todo sentido, ¿sí? Y por otro lado tenemos el miedo, que ya es cuando percibimos un potencial daño o peligro a nuestra existencia, ¿sí? Es esto de que cuando vemos constantemente estas situaciones competitivas como amenazas, pero ya al punto de que sea una amenaza real, ¿sí? Una cosa es decir, bueno, listo, tengo mi competencia, empiezo a notarla como amenaza, me doy cuenta, lo hago consciente, perfecto, puedo bajar un poco esos niveles de ansiedad, puedo cambiar la percepción de la situación, puedo utilizar técnicas para bajar mis niveles de ansiedad. Perfecto. Ahora, cuando no llegamos a hacer eso y esa percepción de amenaza se va haciendo más grande, más grande, más grande, ahí es donde el deportista o la deportista empieza a tener miedo de vivir esas situaciones y empieza a evitarlas. Muchas veces se da, también puede pasar que abandone el deporte, o muchas veces se empiezan a dar lesiones, ¿sí? Cerca de la fecha competitiva, y esto es también un poco por lo mismo, para evitar la competencia, pero también por otro lado porque esos niveles elevados de cortisol en sangre van tensando los músculos y eso hace más propenso también a que haya rupturas o bueno, lesiones de todo tipo. Entonces se forma también un círculo vicioso entre ese miedo, esas amenazas, el estrés elevado, el no poder sortear esas o regular, mejor dicho, esas manifestaciones de ansiedad, y ahí es donde, bueno, empezamos a entrar en algo que es bastante negativo y que
el deportista lo sufre, digamos, no la pasa bien y lo sufre realmente, tanto a nivel corporal como mental. Por eso es importante tener en cuenta esto de, por un lado, las sensaciones o las situaciones de ansiedad, poder regularlas, que estén en niveles normales y esperables previos a una competencia, y en cuanto al estrés, tratar de tener situaciones o actividades que nos permitan ir drenando un poco ese estrés, ¿sí? O sea, la vida misma, no solamente el deporte, o sea, el deporte también, pero la vida va generando situaciones que son estresantes. Lo importante es, no evitar esas situaciones porque pasan en el día a día, sino tener una forma de poder bajar, poder romper con ese estrés para no llegar a estos niveles de estrés crónico. Bueno, muy bien, entonces entrando en lo que tiene que ver con la práctica, ¿sí? Acá tenemos una forma de poder buscar bajar esos niveles de ansiedad y estrés, ¿sí? Lo primero es que con todo esto que les estuve hablando, que les estuve contando acerca de tanto la ansiedad como el estrés, puedan primero entender cómo es su propio proceso de ansiedad y de estrés, ¿sí? O sea, ante qué situaciones, cómo se da, entender primero cómo funciona en su caso particular, ¿sí? Para después poder identificar puntualmente, o sea, ante X situación yo reacciono de esta forma, en tal tipo de competencia yo reacciono de esta forma. Mentalmente mis signos o señales de ansiedad son estos. Corporalmente son estos. A nivel conductual, donde más noto cómo influyen esas manifestaciones, es de esta forma. Entonces, primero entender para después ir puntualmente a saber qué contexto, qué situación genera diferentes tipos de manifestaciones, ¿sí? O sea, cómo reaccionan ustedes a diferentes situaciones, diferentes contextos, diferentes competencias, partidos, etcétera, ¿sí? Y a partir de ahí es donde vamos a poder regular la situación. O sea, yo no puedo pretender regular algo que no sé lo que está pasando. Por eso es muy importante primero entender, después identificar puntualmente cómo les pasa en su caso, para a partir de ahí sí empezar a buscar herramientas puntuales que les permitan regular esas señales y esos niveles de ansiedad y de estrés. Y las herramientas las vamos a ver más adelante, pero la herramienta es lo último. Primero necesito saber qué tengo que hacer y a partir de ahí es que puedo elegir una de las herramientas. Ahora a continuación van a ver un video de LeBron James meditando en pleno partido de la NBA para que vean también que las herramientas que les voy a ir mencionando se pueden practicar a tal punto de realizarlas en plena competencia, ¿sí? Pero vean, bueno, la importancia que tiene el hecho de meditar o de cerrar los ojos y visualizar o simplemente hacer respiraciones profundas en plena competencia, ¿sí? Y después van a ver una foto de 3 futbolistas festejando goles, realizando poses de yoga, ¿sí? Hablando, no solamente eso es la forma que festejan los goles, pero lo importante es también las declaraciones que hicieron de cómo yoga o meditación o mindfulness los ayudaron en su rendimiento deportivo, y todas esas son herramientas que, bueno, dentro de nada, muy, muy poquitas placas las vamos a ver, pero que todas esas herramientas sirven para regular principalmente el estrés y la ansiedad, ¿sí? The first one, this is the last time out. He has played the entire game. He would have played the entire game in Game 6 if it wasn't a blowout. Bueno, ahora sí vamos a hablar de herramientas puntuales que van a poder poner en práctica para regular o para reducir el estrés, para regular lo que es la ansiedad ya estando en la competencia, a tal punto de, recuerden lo que les comenté del video de LeBron James, él está o visualizando o meditando o simplemente realizando respiraciones profundas para poder
regular su estado interno en pleno partido. O sea, fíjense cómo en un tiempo muerto él aprovecha, así sean 10 segundos, para bajar, para regular, para reducir el estrés o lo que sea que haya sido su objetivo, ¿sí? Entonces, esto les puse el video como para que también vean que esto es cuestión de práctica, ¿sí? O sea, tanto lo que es la visualización que hemos visto en otros módulos, o mismo estas técnicas que les voy a comentar a continuación, se pueden realizar tanto en su casa tranquilos, en el transporte público yendo a entrenar, en el entrenamiento, post-entrenamiento, previo a competir, si viajan o si realizan concentraciones, lo pueden hacer en ese momento, llegando también al punto de hacerlo en plena competencia, ¿sí? Entonces esto es importante para tenerlo en cuenta, porque con práctica se puede llegar al punto de LeBron James de meditar o por lo menos respirar profundamente en pleno partido de la NBA. Bien, una de las herramientas más accesibles que tenemos es la respiración, ¿sí? Tiene múltiples beneficios, como los pueden ver en la placa, como por ejemplo, bueno, lograr la calma, conservar la compostura, tanto lograr bajar activación como subir activación, regular las emociones, los pensamientos, focalizar la atención, la concentración, etcétera. Nos va a permitir oxigenar tanto el cuerpo como la mente, ¿sí? Entonces, esta es una herramienta, como les decía, que es súper accesible, porque es simplemente tomarse el tiempo para respirar, nada más que eso, pero sí que requiere primero, bueno, la práctica para ir encontrando cuál es la respiración que más nos favorece, y por otro lado, para hacerlo continuamente o permanentemente, para empezar a ver esos cambios que esperamos lograr con la respiración, ¿sí? Tenemos dos técnicas principales, ¿sí? Una que es la respiración más profunda, que es la técnica 4-7-8, para bajar la ansiedad, para bajar el estrés, para bajar la activación, y después por otro lado tenemos la técnica 1 por 1, que es una respiración más superficial que se utiliza para subir los niveles de activación, ¿sí? Los videos de cada una de las técnicas los van a tener en la sección justamente de videos del programa, pero les voy a explicar cada una de ellas. La respiración profunda, la técnica 4-7-8, esos números vienen a ser los segundos en que deberíamos estar respirando, ¿sí? 4 segundos para inhalar, 7 segundos para sostener el aire y 8 segundos para largar el aire, ¿sí? Para exhalar. Bien pausado, bien tomándonos ese tiempo, y lo ideal es repetir este ciclo durante 3 minutos, ¿sí? Esto es también para lograr digamos, bajar activación bien marcado. Es decir, esto es para quizás los momentos previos a competir, en donde la ansiedad es mucha, o sienten que ya se está haciendo incontrolable, o que están como perdiendo de alguna forma el control. Respirar profundamente, hacer esta técnica 4-7-8 durante 3 minutos les va a permitir bajar bastante los niveles de activación, ¿sí? Antes de competir me refiero a bastante tiempo antes, o la noche previa, o la semana previa, cuando se empiecen a poner ansiosos o ansiosas, o empiecen a notar esas manifestaciones, ahí es donde pueden hacer esta respiración, ¿sí? Después, la respiración, esta técnica igual la pueden hacer como vimos en el video, que LeBron James lo hace en el tiempo muerto del partido. Bueno, si juegan fútbol o hockey o handball, en algún deporte en donde por momentos se para el tiempo, o por cambios o por lo que sea, ahí lo pueden hacer en el caso de que sientan algunas de esas manifestaciones de ansiedad, o mismo también si están muy cansados o están muy cansadas, esa respiración profunda les va a permitir recuperar un poquito el aire, ¿sí? Una de esta técnica puede variar, porque hay algunas personas, y sobre todo también chicos, los niños, les cuesta hacer 4 segundos, 7 segundos sostener y 8 segundos para exhalar. Entonces se adapta también, y una de las variables puede ser
3-6-6, o sea, inhalar en 3 segundos, sostener el aire 6 segundos y exhalar en 6 segundos. ¿Sí? Así que los invito a que prueben cuál es la que más les funciona y a partir de eso que lo puedan ir practicando continuamente para empezar a notar esos cambios en el cuerpo. ¿Sí? Y por otro lado les decía que está la técnica 1x1, que es de respiración profunda, de respiración superficial, donde lo que buscamos es todo lo contrario a la respiración profunda, o sea, buscamos activar el cuerpo, ¿sí? Entonces ahí lo que se hace es inhalo en un segundo, exhalo en un segundo, ¿sí? Entonces van a ver que es muy poquitito tiempo, entonces van a tener que inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar y así lo pueden hacer 5, 6, 7 veces y ya con eso van a notar cómo se empiezan digamos, las pulsaciones empiezan a subir, el cuerpo se empieza a agitar y es como que de alguna forma los músculos también acompañan tensándose, entonces vamos a generar ese efecto de energizar al cuerpo y energizar también a la mente. Por otro lado tenemos técnicas de meditación y de relajación que nos van a ayudar a reducir la tensión, nos van a ayudar a conciliar el sueño en el caso de que por ansiedad o por estrés nos cueste dormir antes de una competencia o de un partido. Nos van a permitir siempre regular lo que es la activación a partir de bajar activación, bajar decibeles, estar un poquitito más tranquilos o más tranquilas. Entonces, por lo tanto, van a tener un impacto en los niveles de ansiedad y de estrés. ¿Sí? Y tenemos varias formas de poder hacerlo. Van a encontrar audios y videos en lo que es la sección de videos también o de material complementario del programa. Por un lado, el mindfulness apunta a lograr lo que se llama atención plena a la actividad o la experiencia que estoy viviendo a partir de justamente la premisa del mindfulness es un poco esto de me centro en mis pensamientos, en cómo está mi cuerpo, en qué es lo que estoy sintiendo, sin juzgar lo que está pasando. ¿Sí? Esto pasa muchas veces en donde yo con la ansiedad o con el estrés pasa eso, yo estoy viviendo algo y empiezo a juzgar esa experiencia o esas manifestaciones corporales como algo negativo y ahí es donde empezamos a verlo como amenaza. ¿Sí? Entonces, estas actividades de mindfulness nos invitan a que simplemente observemos nuestros pensamientos o nuestras manifestaciones corporales o cómo está nuestro cuerpo y simplemente observar sin juzgar, sin ponerle una etiqueta, sin digamos darle ningún tipo de percepción extra. ¿Sí? Entonces esas actividades de mindfulness la verdad que están muy buenas como para empezar a entender y a observar qué es lo que nos está pasando y cortar un poco con esto de agregarle cosas extra, digamos, ¿no? Que son las que después nos van a generar esa ansiedad y ese estrés, ¿sí? Y por otro lado tenemos también otra técnica muy utilizada para bajar niveles de ansiedad y de estrés, que es la relajación de Jacobson. Es un método que busca relajar todo el cuerpo, ¿sí? O sea, va dividiendo parte por parte de nuestro cuerpo, entonces nos invita primero a relajar la cabeza, los músculos de la cara, el cuello, la espalda y bueno, así va bajando hasta llegar a los pies y uno nota cómo baja bastante esos niveles de ansiedad y de estrés, vemos como justamente empezamos a relajar todo el cuerpo y eso también genera un efecto de relajación mental también, ¿no? Así que esta técnica específica de la relajación de Jacobson, aunque la respiración y el mindfulness también, pero esta relajación de Jacobson yo personalmente la utilizo mucho con deportistas que tienen inconvenientes para dormir por la noche, porque al ir relajando todo el cuerpo es más fácil conciliar el cuerpo y la mente también, por consiguiente, es más fácil conciliar el sueño. Y esto a veces antes de competencias o de entrenamientos importantes, el deportista lo necesita. Así que se puede utilizar en cualquier momento, pero la verdad que a mí me ha dado muchos resultados con los deportistas con los que trabajo en que lo utilicen por la noche para poder conciliar el sueño y descansar, ¿sí? Relajar y descansar.
Otra de las herramientas que tenemos muy poderosa es el autodiálogo. Si bien ya lo vimos para otras habilidades mentales y la verán más adelante en los próximos módulos, el autodiálogo es muy importante para regular la ansiedad y el estrés, ¿sí? ¿Por qué? Porque vimos que tanto la ansiedad como el estrés tiene que ver con esto de percibir una situación como amenaza. Entonces, para percibirla como una amenaza, hay pensamientos que nos van a llegar a, digamos, que van a lograr que percibamos esa situación como amenaza, ¿sí? Entonces, el autodiálogo va a ser muy importante, no solamente para primero no llegar a ver una situación X como una amenaza, sino también por otro lado a que si a veces esos procesos se dan igual, ¿sí? Por la importancia que tiene una competencia o un partido o por lo que sea, y yo ya estoy sintiendo esas manifestaciones de ansiedad, bueno, ahí también podemos utilizar el autodiálogo para lograr esa tranquilidad, para bajar esa ansiedad, para tratar de cambiar el foco de concentración y demás, ¿sí? O sea, como dice la placa, es revisar un poco esto de qué me digo a mí mismo o a mí misma, ¿sí? Mucho va a tener que ver con el foco de atención. Si yo antes de competir estoy más pendiente en que tengo tal o cual manifestación de ansiedad, en que qué va a pasar, o sea, el pensamiento de incertidumbre, que obviamente va a alimentar muchísimo más mi estrés y mi ansiedad, eso obviamente no va a ayudar para bajar nuestros niveles de activación, ¿sí? Pero lo que va a ayudar quizás es, bueno, antes de competir me enfoco en lograr la tranquilidad, en poner en práctica las herramientas que vimos anteriormente. Podemos enfocar en, no sé lo que va a pasar y no sé cómo voy a rendir, pero sí me puedo enfocar en qué puedo intentar hacer para rendir de la mejor manera. Entonces eso nos genera un poco más de tranquilidad, porque es decir, bueno, yo tengo X recursos para intentar rendir a mi 100%, voy a intentar ponerlo en práctica, ¿sí? Concentrarme, el autodiálogo también me va a permitir concentrarme en lo que está bajo mi control. Si yo me hablo, me voy a tratar de ir centrando cada vez más en lo que yo puedo hacer y no tanto en la incertidumbre, en las expectativas, en todas esas cuestiones que nos van a generar la amenaza, ¿sí? Por otro lado, tener palabras clave, tener palabras que yo sé que me sirven para lograr la tranquilidad, darme aliento, de decir, bueno, aunque tenga algunas sensaciones de ansiedad, lo puedo hacer, es normal, todos lo tenemos, es preparación, tratar, como vimos en algún momento, de percibir esas manifestaciones como algo positivo, como algo que me puede ayudar a mi pensamiento. O sea, eso va a tener que ver con el autodiálogo. Si yo percibo algo como bueno o como malo, es por lo que me digo. Si yo me digo esto es malo, lo voy a percibir como algo negativo. Si yo me digo esto me puede ayudar, me acerca a mi mejor rendimiento, entonces lo estoy percibiendo como algo positivo, ¿sí? Por eso es que el autodiálogo es muy importante y, como dice el último ítem, tiene que ser positivo o por lo menos realista, ¿sí? Si alguno de ustedes antes de competir se nota que está ansioso, no sirve de nada decir, ay, bueno, no tengo nervios o no estoy ansioso. No, eso no es realista. Es positivo, pero no es realista. Entonces, quizás lo realista en ese momento es decir, bueno, a pesar de que tengo algunas manifestaciones de ansiedad o algunos signos o señales, sé qué hacer o puedo intentar poner en práctica diferentes herramientas que me van a bajar esos niveles de ansiedad o de estrés o de activación. Me puedo ir enfocando en lo que tengo que hacer y de esa forma vamos llevando un autodiálogo que es realista, ¿sí? Obviamente que si puede ser positivo mejor, pero por lo menos que sea realista y a partir de ahí ir hablándonos a nosotros mismos, llevándonos para el lado de ver esas situaciones como normales, ver esas situaciones como que están dentro de nuestro control y que podemos hacer algo para reducir la ansiedad, focalizando en el qué vamos a hacer, en nuestro rendimiento, no en qué va a pasar, sino en qué vamos a hacer, etcétera. Eso es la forma en la que podemos utilizar el autodiálogo, en este caso puntual, para reducir la ansiedad y el estrés. Vamos a pasar entonces a las actividades complementarias que ustedes pueden ver pueden realizar, mejor dicho, en sus casas para
identificar y para poder regular estos estados de ansiedad y estrés. La primera entonces tiene que ver con esto que vimos en una de las placas cuando les explicaba, esto de entender, identificar y regular, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que entender? ¿Cuáles son las manifestaciones que yo tengo prácticamente como un patrón, ¿sí? Por otro lado, entender cuál es mi autodiálogo, qué es lo que me digo, cómo con mi autodiálogo estoy alimentando a esa situación de ansiedad, en vez de buscar bajarla y reducirla, cómo la estoy alimentando, ¿sí? Obviamente que estas son cosas que uno no se da cuenta porque cuando siente que esa ansiedad o ese estrés que está viviendo es mayor al que puede controlar, es como que pasa todo tan rápido y uno siente que no tiene ese control. Entonces, obviamente que el tratar de identificar y un poco buscar qué es lo que tenemos que entender en cuanto a manifestaciones, autodiálogo, amenazas o concentración, es algo que uno lo puede identificar una vez que pasa, ¿sí? Pero obviamente no lo hace a propósito o no es algo que uno lo elige, es algo que muchas veces pasa y responde como puede. Entonces lo que nosotros buscamos con estas preguntas, digamos, o con estos focos para prestarle atención es cómo venimos accionando hasta ahora. O sea, si tenemos ansiedad, si sentimos ansiedad o estrés antes de competir, es un poco tratar de ver cuál es nuestro accionar hasta ahora que no nos viene dando resultado, para después poder convertirlo en algo que sí nos dé ese resultado, ¿sí? Entonces, como les decía, entender un poco cuáles son las manifestaciones, los signos, las señales, cómo lo noto en el cuerpo, cómo lo noto en la mente, cómo lo noto en las conductas. Partir de ahí para ver el autodiálogo, como les decía, cómo alimentamos esas situaciones de estrés y de ansiedad. ¿Qué es lo que percibimos como amenaza? ¿Cuáles son esas amenazas que percibimos? Si tiene que ver con la amenaza de si me va mal, va a pasar algo malo, o sea, como una catástrofe. Eso ya lo van a ver en el módulo de pensamientos, pero bueno, identificar eso. Si viene por el hecho de que si me va mal, si estoy en un deporte de equipo, me van a sacar el puesto, por ejemplo. Si viene más que nada por el tema de que si me va mal en algunas competencias, no voy a llegar a cumplir mi objetivo, ¿sí? Por ejemplo, si mi objetivo es llegar a un mundial, a un juego olímpico o algún evento de esos que son súper importantes, yo puedo tener digamos, una amenaza en que cada torneo que voy a competir, si no lo hago bien o no logro X puntaje o puesto o marca o lo que sea, no voy a llegar a cumplir mi objetivo. Es decir, hay muchas situaciones que nos pueden representar amenazas, entonces está bueno tratar de llegar al punto de decir cuál es la amenaza. Amenaza otra vez imaginada y que no nos damos cuenta que la transformamos en una amenaza. O sí, no lo sabemos, pero por eso es que está bueno tratar de encontrar cuál es la amenaza. ¿Qué es lo que me da miedo, lo que me da, lo que me genera todas esas respuestas de ansiedad y estrés, ¿sí? Y concentración es dónde está mi foco de atención. ¿A qué le presto atención? Si yo antes de competir estoy más preocupada, por ejemplo, en cuál va a ser el resultado, mi foco de concentración está puesto en algo que está fuera de mi control y no solamente que está fuera de mi control, sino que me genera incertidumbre y por lo tanto seguramente ansiedad y estrés, ¿sí? Entonces, ¿dónde está mi foco de concentración? Por eso está bueno entender eso. ¿Qué es lo que vienen haciendo hasta ahora? ¿Sí? Una vez que podemos entender todo eso, vamos a identificar diferentes contextos. ¿Qué me pasa? ¿Cuáles son los contextos que más ansiedad me producen? ¿Sí? ¿Qué pasa en tal contexto? ¿Qué pasa en este tipo de partidos? ¿En este tipo de torneos? ¿Qué va pasando en diferentes momentos? Emociones. ¿Qué emoción me genera? ¿Sí? O sea, tal contexto me genera tal emoción. Así. ¿Qué está pasando en el exterior? También es, o sea, en el exterior es todo el contexto fuera de lo que pasa en nuestra mente. Identificar qué es lo que está pasando afuera también, qué hay afuera de lo que nosotros sentimos internamente, si eso colabora con nuestra ansiedad o no. Si colabora, bueno, vamos a tratar de enfocar en otra cosa. Ahora,
Si no colabora con nuestra ansiedad, y es más, puede llegar a ser un punto en donde si nos enfocamos en eso, no nos ponemos tan ansiosos o ansiosas, perfecto. Podemos tener un punto de justamente eso, de enfoque para salir de esa ansiedad, ¿sí? Y alternativas, ¿qué alternativas tengo? ¿Sí? O sea, el identificar cómo reacciono es tratar de ver también qué alternativa podría probar a futuro, ¿sí? O sea, una vez que yo puedo entender lo que me pasa, identificar qué me fue pasando en el último tiempo o toda mi vida competitiva, bueno, qué alternativas puedo buscar ante cada una de estas situaciones, ¿sí? Y reacciones también. Y por otro lado, vamos a la parte de regular. Ya esto es, bueno, qué es lo que vamos a probar en el siguiente partido, en la siguiente competencia, en la siguiente prueba o en la próxima vez que tenga una situación en la que yo anticipo que me puedo poner más ansioso, estresado o estresada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que regular? Bueno, tensión del cuerpo. ¿Cuál es la tensión del cuerpo que a mí más me favorece en mi rendimiento? Buscar ya entendimos cómo reaccionamos, ya identificamos, ahora es qué voy a poner en práctica, cuál es la que mejor me funcionó. Perfecto. Relajación. ¿Qué nivel de relajación quiero tener? Y esto no es solamente en la competencia, relajación más mental. Acuérdense que en competencia no podemos aspirar a un estado de relajación corporal porque no sirve para la competencia. Pero estamos hablando de relajación mental en el momento de competir y, ¿por qué no hablar de relajación corporal antes de competir? Como por ejemplo el día antes, la noche previa. Quiero estar relajado o relajada para poder dormir bien y competir mejor. Perfecto, bien, ahí podemos utilizar técnicas de mindfulness, la relajación de Jacobson, podemos buscar diferentes técnicas para poder conciliar el sueño y tener un estado de relajación corporal y mental bien bajo, ¿sí? Bien. Por otro lado, la respiración. ¿Qué tipo de respiración utilizar en qué momento? Si yo sé que previo a la competencia, previo minutos antes de competir, estoy muy nervioso o estoy muy nerviosa y noto que mis pulsaciones empiezan a subir, perfecto, aplicar la respiración profunda, poquitas veces, no hace falta que sean los 3 minutos porque si no nos vamos mucho para abajo, sino hacer un par de respiraciones profundas con el método 4-7-8 o si lo adaptaron y es el 3-6-6 o el tiempo que le venga bien a cada uno, que note que ese es el tiempo donde realmente bajan pulsaciones, hacerlo para empezar a notar ese tipo de que bajamos esa ansiedad, que bajamos esa activación, ¿sí? Tener en cuenta qué autodiálogo quiero tener, positivo era o positivo en sí mismo o por lo menos realista, acuérdense, qué autodiálogo es el que quiero tener para regular mis estados de ansiedad y estrés. Y por último, visualización. ¿Cómo me voy a visualizar? Teniendo en cuenta el nivel de tensión ideal, qué relajación quiero tener a nivel mental, cómo quiero que esté mi cuerpo, qué respiraciones puedo hacer, qué técnicas puedo hacer si en el medio de la competencia me pongo ansioso o me pongo ansiosa. Perfecto, todo eso visualizarlo. Visualizarme compitiendo, visualizarme los momentos previos a la competencia, en donde ya voy a sentir parte de esas manifestaciones corporales y mentales. Entonces, qué mejor que poder practicar todas estas técnicas cuando me visualizo, que estoy en mi casa, que estoy en un lugar en donde si empiezo a ponerme empiezo a sentir esas manifestaciones muy presentes, abro los ojos y veo que no estoy en esa situación competitiva. Entonces, les propongo buscar ese estado ideal, o sea, pensar en ese estado ideal en cuanto a la ansiedad y el estrés para visualizarse tratando de cumplir con ese ideal. Entonces ahí es como que van a tener un ensayo de, bueno, qué puedo practicar, qué puedo hacer minutos antes, momentos previos a la competencia que me permitan regular esos niveles de ansiedad y de estrés. Y por último tenemos las siguientes actividades que tienen que ver más que nada con escuchar audios o ver videos con respecto a la relajación progresiva, la respiración profunda, ejercicios de mindfulness para lo que es el sueño, mindfulness también para lo que se puede aplicar antes de competir o mismo durante la competencia. Y por último, meditaciones guiadas para ir bajando los niveles de ansiedad, ¿sí?
Todo esto lo van a encontrar en la sección donde están los videos y los audios. Y bueno, la actividad en este caso es simplemente poder escuchar o ver estos videos y bueno, tenerlos en cuenta, porque si alguno si uno ve que uno le gusta más que otro, también lo puede tener a mano antes de lo que son las situaciones de competencia, la semana previa, el día previo, etcétera, ¿sí? Así que eso lo tienen como actividad, escucharlos y ver si hay alguno que les guste más, otro que no. Si no les gusta, bueno, no lo escuchan más, pero bueno, quizás hay alguno que es de su preferencia y lo pueden tener siempre presente para esos momentos en donde están sintiendo